Te lo ruego, nuestro Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 8 al 14. Bueno, hoy en la mañana encendieron la vela de los pastores, ¿ya? Yo no recordaba bien el orden y justo hoy día el mensaje está relacionado un poco con los pastores. Así que vamos a ver esta porción de las Escrituras que yo creo que es importante recordar. Lucas capítulo 2, versículos 8 al 14, dice de la siguiente manera. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Un teólogo presbiteriano, ¿no es cierto?, conocido por muchos de ustedes, R.C. Sproul, expresa algo que llamó mi atención en su libro La Gloria de Cristo. Dice, hay una vasta diferencia entre lo histórico y lo que hace historia. Todo lo que pasa en el tiempo y espacio es histórico, pero solamente lo significativo hace historia. ¿Lo repito? Hay una vasta diferencia, dice, entre lo histórico y lo que hace historia. Todo lo que pasa en el tiempo y espacio es histórico, pero solamente lo significativo hace historia. ¿Por qué? La pregunta es, lo significativo es significante, podríamos decir. ¿Por qué lo significativo es significante? Porque lo significativo tiene su raíz en una palabra que es señal. Es decir, ¿no es cierto?, esto implica que esto apunta a algo más allá de sí mismo, a algo mayor. Significativo viene de señal, y una señal indica algo. Cuando estamos hablando, ¿no es cierto?, en este caso, por ejemplo, Lucas 2:12 dice, ¿esto os servirá de qué? De señal. ¿Qué nos servirá de señal, hermanos? ¿Qué es lo que la Escritura dice que servirá de señal? Esta mañana he titulado el tema Cuando lo significativo hace historia. La Escritura, ¿no es cierto?, nos recalca algo que es trascendente e importante de comprender en esta fecha. Desde hace algún tiempo vengo escuchando y leyendo muchos cuestionamientos en torno a la Navidad. Ustedes lo han leído, ¿verdad? Todo el mundo lo cuestiona. Desde aquellos que cuestionan la fecha, que no fue un 25 y estamos de acuerdo, y no hay problema en eso, por si alguno no lo sabía, no fue un 25. ¿Ya? Hasta otros que consideran esta celebración como pagana porque está asociada a festividades babilónicas. O estamos de acuerdo que en esta fecha también habían festividades babilónicas que eran paganas. ¿Ya? En lo personal, eso sí, creo que enfocarse en estos debates es desenfocarse de lo realmente importante y trascendente para nuestras almas. ¿Y qué es? Que Cristo vino a nosotros trayéndonos esperanza de gloria. Eso es lo significativo, eso es lo trascendente. Si hay algo que no puede cuestionarse, al menos entre los cristianos espero, es que Jesús vino a este mundo, y esto no puede ser pasado por alto sin analizar el relato bíblico, ¿no es cierto?, y las implicancias que este relato nos entrega de su venida. Habiendo aclarado esto, y mi postura también en torno a este tema, me apropio de las palabras de los pastores en Lucas 2:15 que dicen, ¿no es cierto? Lucas capítulo 2, versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido. Es decir, vamos realmente a ver lo significativo, lo importante, ¿no es cierto?, de lo que se nos ha anunciado. Algo de historia y geografía para ustedes.
aunque yo sé que muchos de ustedes lo conocen. Belén es un pueblito ubicado ¿a cuántos kilómetros de Jerusalén? Como 8 kilómetros, ¿ya? Como 8 kilómetros. Está al sureste de Jerusalén. Es un pueblo con una rica historia, se nos dice. Primero, la tumba de Raquel, ¿no es cierto?, la esposa de Jacob, se encuentra allí, según Génesis 35:19. Segundo, fue el escenario del relato del libro de Ruth. Todo el libro de Ruth se desenvuelve en esta zona, ¿no es cierto?, de Belén. Tercero, el más célebre y conocido de los personajes del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, vivió en Belén y fue también ahí ungido por Samuel como rey. ¿Quién? David. Y el profeta, en cuarto lugar, Miqueas, capítulo 5, versículo 2, declara que de este pueblo saldrá el que será Señor en Israel. Esto, obviamente, referencia a ¿quién? Al nacimiento de Jesucristo. Es en Belén, hermanos y amigos, en donde de manera humilde entra, ¿no es cierto?, Cristo a este mundo. Y Lucas, en el capítulo 2, versículo 11, lo destaca de esta manera, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es, dice, Cristo el Señor. Piensen en esto. El Dios eterno, el Dios todopoderoso, se somete voluntariamente al tiempo y al espacio, se humilla haciéndose hombre, y Pablo describe esta realidad de una manera majestuosa en uno de sus libros. Y vamos por favor a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Dice la Escritura: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, dice la Escritura, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante, dice, a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si ustedes se han fijado, esta porción bíblica es uno de los pasajes más completos sobre la naturaleza de la encarnación de Cristo. En primer lugar, nos habla de su preexistencia. ¿Qué dice la Escritura? ¿No es cierto? Él era en forma antes de venir a la tierra, ¿de quién? De Dios. Y Dios es eterno. Lo cual nos hace reconocer también que Cristo es igual ¿a quién? A Dios. De su identificación también nos habla este pasaje, de su identificación con nosotros, los seres humanos. También nos habla del precio que pagó por identificarse con la raza humana. Se humilló hasta la muerte, dice, y muerte de ¿qué? De cruz. Recuerden que estamos hablando de lo significativo. El pesebre señala hacia algo importante y trascendente. También el pasaje nos habla sobre el estado de Cristo después de la encarnación. Dice ¿qué cosa? Que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cristo es sin igual. Lo que celebramos en esta fecha es a un ser sin igual. No simplemente un pequeño niño con el objeto, ¿no es cierto?, o la excusa de hacernos regalos o tener cenas de Navidad. Ese no es lo significativo. Eso no es lo significativo. También este pasaje nos habla sobre la sumisión a Cristo de todos los seres creados al fin de los tiempos. Dice, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Los que hoy día no reconocen a Cristo Jesús naciendo en el pesebre como el Salvador del mundo y como aquel ante el cual toda rodilla se doblará algún día, ¿no es cierto?, no están yendo por buen camino, no están entendiendo lo significativo de la venida de Cristo. Este pasaje, por lo tanto, nos deja ver claramente lo que pensaban los primeros cristianos sobre Jesús y por qué le adoraban. Y yo me pregunto, ¿realmente estamos entendiendo hoy día los cristianos y los seres humanos en general lo que hoy día estamos recordando y celebrando? Cuando leo y medito en estas porciones bíblicas sobre el nacimiento de Cristo, sobre su verdadera naturaleza y misión al venir a esta tierra, no puedo dejar de sentir personalmente vergüenza al celebrar la Navidad, no asimilando la magnitud del ser que vino a este mundo en Belén de Judea.
Nos hemos acostumbrado a celebrar la fecha, pero no el hecho sublime de la venida, de aquel que vino a desestabilizar toda la sociedad con su vida fuera de la norma cultural histórica. Porque los habitantes de la época de Cristo estaban, ¿no es cierto?, adormecidos, aletargados, en oscuridad, dice la Escritura. Era un mundo triste, ¿no es cierto?, un mundo en tinieblas. Y Cristo aparece en escena, ¿no es cierto?, en este mundo, ¿no es cierto?, y habla, ¿no?, de manera portentosa desde su nacimiento hasta la cruz, ¿no es cierto?, y sigue hablándonos a nosotros hoy día, seres humanos y cristianos del siglo XXI. Sus enseñanzas entregadas fueron con autoridad. Su ejemplo de vida fue intachable. Su entrega hasta la muerte y muerte de cruz por tu pecado y mi pecado, ¿no es cierto?, no son cosas que deberían dejarnos indiferentes a la hora de celebrar o recordar la Navidad. Como el Evangelio de Juan nos dice en el capítulo 10, versículo 10, Cristo dijo, yo he venido, ¿para qué? Para que tengan vida. Y para que la tengan en abundancia. No para que tengan regalos en abundancia. No para que tengan comida en abundancia. Y no estoy en contra de los regalos ni las comidas. Está bien. Pero Cristo vino a algo mucho más importante a esta tierra. Hay algo mucho mejor que recibir un regalo en esta Navidad, ya sea humilde o caro materialmente. Y es que Cristo vino. Y vino a entregarnos algo que nadie ni nada nos puede quitar y que jamás perece o se destruye con el tiempo. Algo que trasciende, ¿no es cierto?, hasta la eternidad y que satisface plenamente nuestros más profundos anhelos espirituales. Es cosa de ver los niños cuando reciben un regalo. ¿Cuánto les dura? Si les dura el día es un milagro ya. ¿Sí o no? Y ahí se acaba. Y lo que nos regalan también. Si una colonia durará un poquito más. Si es ropa, tal vez un poco más. Pero todo desaparece. Todo, ¿no es cierto?, termina en nada. Por favor, sopesen esto en sus corazones. No nos aferremos a tradiciones que carezcan del real sentido que hay detrás, de lo significativo, ¿no es cierto?, del nacimiento de Cristo. Si hemos de comer, si hemos de beber, si hemos de recibir o dar regalos, háganlo, pero para la gloria de Dios. Quisiera brevemente también ir a otro pasaje de la Escritura, que realmente para mí es un llamado de atención en cuanto a qué debe ser el ejemplo que yo debo imitar y seguir con respecto a por qué vino Cristo a esta tierra. Y vayan a Lucas nuevamente, ¿no es cierto?, pero al capítulo 4 ahora, versículos 14 al 21. Lucas capítulo 4, versículos 14 al 21. Jesús ya creció. El niño que nació en Belén, en el pesebre, ¿no es cierto?, empieza su desarrollo, ¿no es cierto?, como ministerial en esta tierra de una manera portentosa. Y dice el versículo 14, y Jesús volvió en el poder, ¿no es cierto?, del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Gloria a Dios en las alturas, pero también en la tierra fue glorificado. Vino a Nazaret, dice, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha, ¿qué dice?, enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esta porción breve de las Escrituras amplía, hermanos, nuestra comprensión sobre la naturaleza y verdadera misión de Cristo al venir a este mundo. Lucas 4, 14 al 21 nos destaca tres cosas relevantes e importantes que creo debemos asimilar. Primero, Cristo, dice la Escritura, vino a este mundo con un espíritu compasivo, muy compasivo. Dice la Escritura, ¿no es cierto?, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas ¿a quiénes? A los pobres.
Debemos aprender, como Cristo, ¿no es cierto?, lo hizo en esta tierra, a mirar este mundo con sus ojos. Cristo dice que cuando veía a la multitud tenía compasión de ellas, porque las veía como ¿qué? Como ovejas dispersas y sin un pastor. Nuestro mundo, al igual que el mundo de Cristo, ¿no es cierto?, en el cual Cristo nació, sigue en tinieblas. Aunque en todo lugar, y hoy día más que nunca se ha acrecentado esta tradición, muchas casas son adornadas con incontables luces, muchos hogares siguen viviendo en tinieblas. Siguen siendo un hogar triste, donde reina la confusión espiritual y moral, y la maldad se acrecienta cada día en nuestra sociedad. Cristo vino, nos dice Lucas 4, 18 al 19, a entregar un mensaje valioso a aquellos que son pobres en espíritu. Un mensaje restaurador a aquellos que estaban quebrantados en su espíritu. Un mensaje liberador a aquellos que estaban oprimidos en su espíritu por el pecado y la culpa. Un mensaje con una cosmovisión integral de la vida a aquellos cegados por Satanás, el cual sigue susurrando a nuestros oídos, como lo hizo con Adán y Eva, que Dios no tiene nada valioso que decirnos y entregarnos. No nos engañemos. A pesar de todo el avance tecnológico que el ser humano posee, del conocimiento que ha adquirido por miles de años, nuestro mundo sigue viviendo desamparado y desorientado como ovejas sin pastor. Y se hace imperioso transmitirles el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la libertad que solo puede Cristo entregar. En segundo lugar, Cristo vino no solamente, ¿no es cierto?, a mostrar su compasión, sino también, ¿no es cierto?, como seguidores de Cristo, somos enviados, así como el Padre, dice en Juan 20, 21, envió a Cristo y Cristo nos envía a nosotros, somos enviados a tener un compromiso inalterable con la causa del Evangelio, con las buenas nuevas que los ángeles anunciaron en Belén de Judea. Debemos proclamar con denuedo, debemos anunciar con pasión, como Cristo, los primeros cristianos lo hicieron, los cuales estuvieron dispuestos a entregar su vida por la causa de Cristo, un mensaje que es significativo, un mensaje que haga historia, un mensaje que marque la historia de muchos seres humanos. Pregunto, ¿es Cristo hoy preeminente en tu vida? ¿Es Cristo realmente significativo para tu alma? No olvides que Él vino a pagar un alto precio por tu vida y que ahora eres un esclavo o puedes llegar a ser su esclavo, pero también su amigo. Y los amigos, dice la Escritura, dan su vida por sus amigos. Esto es compromiso. ¿Con quién? Con Cristo y su causa. En tercer lugar y por último, al igual que Cristo, debemos considerar que su mensaje es un mensaje realmente confiable para suplir las necesidades de cada ser humano. Cristo dijo, mis palabras son espíritu y son ¿qué cosa? Vida. Mis palabras son espíritu y son vida. O como dijo Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, dice, a la cual debemos aferrarnos. El Evangelio, estimados, es un mensaje de poder, un poder transformador como ningún otro mensaje lo puede hacer. Nada puede prevalecer contra un creyente y una iglesia que se aferra a Cristo y, ¿qué cosa? Su palabra eterna, la que tenemos aquí. Cristo vino a dejar una huella indeleble en la historia, vino a hacer historia. Y el pesebre fue la señal de algo sublime. La culminación, ¿no es cierto?, de aquello que se terminaría en la cruz del Calvario, donde Cristo expresa con todas sus energías, previo a su muerte, consumado es. Todo esto está completo, dijo. Todo ha sido pagado, ¿no es cierto? Toda deuda del ser humano, de aquellos escogidos, han sido pagadas por Él en la cruz. Expresemos, por lo tanto, junto a los ángeles. Y yo entiendo un poquito, volviendo a Lucas, estimados, lo que los pastores seguramente sintieron. Fíjense lo que dice la Escritura. Los rodeó un gran resplandor, dice el versículo 9, y tuvieron, ¿qué cosa? Gran temor, gran temor. Algo que me recuerda la resurrección de Cristo. ¿Recuerdan cuando llegaron ahí los discípulos? ¿Cómo tuvieron? Las mujeres que tenían, dice, también gran temor.
Hubo gran temor cuando Cristo nació. Hubo gran temor cuando Cristo resucitó. Porque el que nació y el que murió y el que resucitó no fue cualquier niño, no fue cualquier hombre. Fue nada menos que el Señor de la gloria que vino a dar su vida por nuestros pecados. Eso es significativo en la Navidad. Eso es trascendente en cuanto al mensaje de los evangelios. Por lo tanto, me uno a los ángeles en Lucas 2:14, cuando ellos expresaron, ¿no es cierto?, a aquellos pastores: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad. ¿Para quién? Para con los hombres. ¿Cómo no va a ser un mensaje glorioso en las alturas? ¿Cómo no va a ser un mensaje de paz aquí en la tierra? Si el que vino, ¿no es cierto?, fue Dios mismo a entregarnos, ¿no es cierto?, esta nueva relación con Dios. El Dios que nos creó nos viene a recrear otra vez ¿en quién? En Cristo. Porque no hay otro mensaje, no hay otra persona que pueda reconciliarnos con Dios que no sea el Cristo que nació en el pesebre y que vivió y que murió en la cruz del Calvario y que resucitó también para nuestra vida eterna. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y decimos todos, amén. Amén. Nada en este mundo se te puede